La vida comienza con una inhalación y termina con una exhalación. Esta es la cita con la que arranca el libro Respira, cuyo autor es el invitado de hoy, Rubén Sosa, con quien vamos a hablar de por qué la mayoría de personas respiran mal y qué impacto tiene esto en la salud. Veremos, por ejemplo, cómo la respiración bucal puede incluso deformar la cara. Nos contará un test muy sencillo que podemos hacer para evaluar nuestra tolerancia al CO2. Veremos cómo esto influye en el rendimiento deportivo y finalmente daremos consejos para mejorar la forma en la que respiramos. Una charla muy interesante sobre algo tan básico pero fundamental como es la respiración, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de los patrocinadores del podcast, WeBotanics y Coffee Café. Dentro de WeBotanics os recomiendo probar el triple magnesio, un mineral que está muy de moda y con razón. Sí, es una deficiencia común en muchas dietas y puede venir bien ese apoyo extra. En el caso de Coffee Café, os recomendaría empezar por el café étnico de Etiopía, o si tenéis dudas podéis pedir el pack degustación para probar 5 variedades distintas y después elegir. Y podéis ver todos sus productos en webotanics.com y coffeecafe.com respectivamente, deletreo Coffee Café, que es KOFICAFE, y os recuerdo que tendréis un descuento del 10% con el código FR10, FR10. Y ahora sí, damos paso a Rubén Sosa. Bienvenido al podcast, Rubén. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Marco? Muy bien, con ganas de hablar contigo porque hacía tiempo que no tocaba el tema de respiración en el podcast y creo que tú eres uno de los principales referentes en este ámbito, así que seguro que aprendemos mucho. Y digamos que es un tema poco común, o sea, no es una carrera como nutrición o actividad física o fisioterapia a la que uno se apunte. Entonces, en tu caso, ¿qué te llevó a acercarte al mundo de la respiración? Pues mira, justamente mi caso es un caso extraño porque realmente cuando las personas llegan a lo que es la respiración en sí, llegan por 2 vías. Normalmente suele ser o por el yoga o por lo que muchos conocen como el hombre de hielo, por Wim Hof, ¿verdad? Creo que son los 2 ámbitos por los que más, pues justamente las personas se acercan a este tipo de prácticas. Pero yo casualmente, y tú esto sabes mucho, pues llegué por culpa del estoicismo, de hecho. Porque pues hace unos años yo no tenía ni idea de nada de esto que te voy a contar y justamente tenía todas estas barreras que solemos tener las personas que son un poquito más a lo mejor de mente científica, de que la meditación o la respiración pues al final son como técnicas pues eso, reservadas para místicos, para más espirituales. Y casualmente, pues hace unos años, leyendo sobre estoicismo, pues ahí encontré un término que se llama prosoke, que si lo traemos hoy en día, digamos que es como el mindfulness, ¿no? Como la atención plena. Y bueno, ahí fue cuando de repente mi mente científica dijo, bueno, espérate, que existe un tipo de práctica que nada tiene que ver con irse a lo alto de una montaña, con hacer pues retiros de silencio, sino que bueno, incluso yo que me dedicaba antes al diseño gráfico, la publicidad, marketing, un mundo que es muy rápido pero que realmente necesitas creatividad, pues digo, oye, pues creo que me vendría bien un poquito de esto, de esta atención plena, de este prosoke, y pues por ahí empecé, sobre todo con la meditación, la verdad, una meditación mindfulness, una meditación donde te enfocabas en la respiración, y la verdad que fue como una especie de amor a primera vista, en el que la meditación y la respiración me encontró a mí y yo la encontré a ella, porque como digo, no me dedicaba a esto. Y a partir de ahí, casualmente también empezaron a salir muchos libros, como el de Javis Nestor, de Respira, que se hizo muy famoso. Empezaron, pues sí que a promocionarse pues muchos cursos, muchas certificaciones de respiración funcional, y ahí sí que me atrapó, la verdad. Me atrapó todo este mundo, empecé pues a hacer muchas prácticas y empecé a descubrir muchos términos, pues sobre todo hábitos malos que tenía sobre la respiración, que al cambiarlos, pues noté mucha mejoría, sobre todo en la hora de deportivo. Y bueno, yo creo que con esta información no me puedo quedar yo solo, sino que tengo que darla como al mundo, y empecé pues a mis amigos, a mis familiares, a estarles todo el rato pues comiéndole las orejas, como se suele decir, sobre la respiración. Y a partir de ahí fue cuando digo, bueno, pues yo creo que esto igual sí que lo tengo que contar todavía más amplio, porque lo cuento con ganas, lo cuento con pasión. La verdad que es un tema que me apasiona, y después de 5 años y medio, pues aquí sigo comiendo la oreja sobre respiración funcional, sobre todo, que es a lo que yo me dedico a divulgar. Pues no conocía ese punto de entrada a través del prosoke, que tiene muchos puntos en común con
con el mindfulness, ¿no? Con esa atención plena más oriental, pero tiene también diferencias y no va tanto de sentarse ahí, como decías, en una montaña con los ojos cerrados, sino que se refiere sobre todo a prestar atención en el día a día a las emociones que nos surgen, a los pensamientos que nos surgen, para poder, bueno, cuestionarlos, ¿no? Evitar que surjan emociones exageradas y, en definitiva, facilitar llegar a esa famosa ataraxia, ¿no? Pero bueno, lo veo muy complementario a ese mindfulness más oriental y creo que se retroalimentan. Exacto. Pero bueno, resumiendo, empezaste por la meditación y ahora entiendo tu nombre en Instagram, que es Meditando por el Mundo o Medita por el Mundo, ¿no? Como te digo, empecé por lo que era la meditación en sí, pero luego, claro, lo que evidentemente me di cuenta en cuanto empiezas a leer un poco, a explorar en este mundo, es que da igual digamos, la filosofía, ya te vayas más a Oriente o te vayas incluso más a Occidente o cualquier arte marcial, que al final hay un punto en común que los une todos, que es la respiración, que es uno de los mayores anclas que tiene justamente el cerebro para agarrarse a esa atención plena. 100%, o sea, la respiración es algo a lo que las distintas culturas pues siempre han dado gran importancia desde hace miles de años, a cuando se remonta el estudio de la respiración, ¿no? Las primeras prácticas. ¿Y qué aprendiste en tu caso al sumergirte en ese conocimiento más milenario del yoga y las pranayanas y todo esto? Pues mira, hay una frase que más que una frase, un concepto que siempre me llamó la atención, y es que pues los primeros yogis pues hablaban de la respiración como el prana, ¿no? La energía vital. De hecho, de ahí viene la palabra pranayama. Prana es energía, llama es control, es decir, control de tu energía. Y me dio mucha curiosidad que ellos, pues cuando hablaban de respiraciones, pues que su vida no la contaban en años, sino que justamente la contaban en respiraciones. Es decir, que bajo su concepto, pues nosotros nacíamos con una serie de respiraciones máximas y que, claro, y esto sí que me resulta muy curioso, es que evidentemente pues a día de hoy le ponemos ciencia a todo, ¿no? Y sí que tenemos casi claro que una persona, que de hecho hablaremos de esto durante la charla, una persona que respira muy rápido hiperventilando, pues no es una persona sana, ¿vale? Pues bueno, quitándole este prisma de científico, bajo su mirada, pues una persona que respiraba muy rápido iba a terminar con esas respiraciones con las que había nacido antes. Es decir, entre más rápido respiraba, antes te morías. Y esto, te digo, me resultó muy curioso, estos conceptos que al final, como digo yo, pues no tenían todos estos avances que nosotros tenemos, todas estas máquinas que a día de hoy tenemos pues para ver lo que es real o no, ¿no? Dentro de todos estos pues, análisis científicos que hacemos, pero sí que tenían como una conciencia enorme de su cuerpo, de cómo funcionaba y esto sí, a día de hoy, como digo, pues lo extrapolamos. Incluso yo suelo poner mucho el ejemplo de los diferentes animales que hay en el mundo. Es decir, si te fijas, por ejemplo, en una tortuga, ¿verdad? Pues viven 120, 140 años y una tortuga respira 1-2 veces por minuto. Sin embargo, un ratón, un conejo, pues viven 1 año, 2 años y su respiración es muy, 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 muy rápida. De hecho, solo hay un animal que se sale un poquito de esta estadística, que es el colibrí, que sí que respira muchísimas veces por minuto y su corazón late muy rápido, pero es que precisamente el cuerpo del colibrí pues tiene una serie de elementos que le ayudan un poquito a amortiguar todos esos problemas que da esta oxidación, ¿no? Por respirar rápido. Pero básicamente toda la filosofía que tiene que ver con la respiración, estas herramientas más de Oriente, lo tienen claro. Una vida sana es imposible sin un control de la respiración. Y más allá de todo ese conocimiento ancestral, ¿no? Que era más intuitivo, digamos, hoy contamos con todo el respaldo científico sobre estas prácticas. Pero empezando por lo básico, a nivel fisiológico, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando respiramos y qué involucra este proceso? Bueno, a ver, mira, lo que es la respiración, fíjate que es que podemos estar un par de semanas, el cuerpo humano ha llegado a esa evolución de estar un par de semanas sin comer absolutamente nada y poder vivir, de poder estar 4, 5, 6 días, incluso en algunos casos más, sin beber nada de agua, y también podemos sobrevivir. Pero si tú y yo ahora dejáramos de respirar 2, 3 minutos, bueno, nos desmayaríamos con peores consecuencias a la larga. Es decir, todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionan gracias a la respiración. Por lo tanto, fíjate si es tan importante, pero de hecho es mi misión a día de hoy ponerla dentro de la misma importancia, pues que tiene una buena alimentación, que tiene por supuesto hacer deporte, que tiene dormir bien, pero nada de esto se sostiene si realmente tu respiración es mala, sobre todo porque por supuesto te puedes alimentar genial,
puedes hacer deporte, pero si tu respiración no es buena, es como si estuvieras todo el tiempo haciendo deporte, alimentándote con las manos atadas. Es decir, como si tuvieras ahí un peso extra que no te ayuda. De hecho, de esto se han dado cuenta pues, los deportistas de élite en los últimos años y sí que le están dando una importancia a la respiración impresionante. Pues haciendo ejercicios específicos de respiración. Porque simplemente haciendo deporte o teniendo incluso una vida saludable no mejoras tu respiración. O sea, la respiración funcional hay que entrenarla día a día con ejercicios específicos de respiración. Y eso es importante decirlo porque, bueno, durante esta charla pues hablaré justamente de cuáles son los problemas de una mala respiración, cuáles son los fallos que solemos cometer, pero es cierto que al final es hábitos, como todo. Todos los días hay que entrenar tu respiración. Si puedes hacer pues, una serie de ejercicios específicos, pues eso está genial, porque todo lo que tu cuerpo no hace, no practica, pues lo va desechando y al final pues, ¿no? Involucionamos, ¿no? en este aspecto. Pero la respiración es justamente ese elemento más descuidado, creo yo, en la vida pues, saludable que intentamos todos tener, o la mayoría de personas a día de hoy, pero que, digo, o sea, como la damos por hecho. Nacemos por lo general respirando perfectamente, pero justamente por unos malos hábitos, por el estilo de vida que llevamos, pues perdemos justamente ese equilibrio, esa buena respiración. Y incluso es curioso que de las 5.400 especies de mamíferos que hay, el ser humano es el único animal que se olvida de cómo respirar bien. Y aquí justamente también hay una teoría que me gusta mucho. De hecho, he estado indagando un poquito en los últimos meses sobre ella, que es una teoría que se llama la teoría del mono acuático. Y bueno, tenga un poquito más de verdad o no, sí es curioso pensar que, bueno, que en cuanto evolucionamos en medio de la selva africana, pues bueno, que eso era un poco un medio, ¿no? En medio de la sabana, pues un poquito, digamos, demasiado violento, demasiado peligroso, pues ¿no? para un simio evolucionado. Y que lo que hizo el ser humano, en esta teoría es lo que habla, que enseguida, en cuanto nos bajamos de los árboles, pues nos fuimos a la costa. Y ahí hicimos una simbiosis muy buena con el mar. No somos delfines, ¿vale? Pero sí es cierto que el ser humano tiene una serie de evoluciones, de indicaciones que nos hablan de que el ser humano vivió mucho en el mar, esta necesidad de consumir omega 3, de incluso esa capacidad que tenemos incluso de comer de todo, de ser omnívoros, pues tiene mucho que ver con esa relación con el mar. De hecho, a día de hoy hay una tribu que se llama los Bajau, al sudeste del sudeste asiático, que ellos sí, que justamente son como este eslabón perdido, diría, ¿no? Entre el ser humano de hoy y el de la antigüedad, que viven sobre el mar, que pueden incluso aguantar 6-7 minutos por su propia capacidad y evolución debajo del mar, bajan pues 50-60 metros para pescar, ¿no? Y justamente, pues lo que me gusta de esta teoría, ¿no? Es que hay una bióloga marina que se llama Erika Chagatai, que ha estado mucho tiempo estudiando esto, que justamente lo que habla, porque ella estudia sobre todo apneístas, es que una de esas evoluciones grandes que hemos tenido el ser humano al convivir con el mar es esta capacidad que tenemos pues para justamente poder estar 6, 7, 8 minutos debajo del agua sin respirar y poder aguantar incluso esa presión debajo del agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que somos muy, muy, muy buenos con práctica, pues consiguiendo récords mundiales de apnea. De hecho, creo que hace poquito superaron el récord de incluso 20 minutos sin respirar, en apnea estática. Pero igual de buenos que somos, ¿verdad? Para tener estabilidad y llevarla a su extremo máximo de máxima capacidad para aguantar la respiración, somos igual de buenos para, si no la practicamos, si no hacemos una buena... tenemos unos buenos hábitos de respiración, llevarlo al extremo que es el que nos da todos los problemas respiratorios. Es decir, que podemos o aguantar muchísimo la respiración o por el contrario, simplemente en cuanto 2 segundos dejas de respirar, ya aparece el impulso respiratorio. Entonces yo estoy ahí justamente, que es mi misión, estoy en medio, no para, bueno, que el ser humano se convierta en un delfín, ni como los Bajau estos que te comentaba, pero sí para que por lo menos pues no perdamos la mitad, por decirlo de alguna forma, buscar ese equilibrio entre una buena capacidad respiratoria, una buena tolerancia al dióxido de carbono, que también me imagino que hablaremos de esto, y que todo esto repercuta a nivel saludable en nuestro cuerpo.
casi todas las charlas que yo siempre pues hablo cuando hago talleres, de hecho mi charla se llama Redescubre tu respiración, porque les digo, oye, nada de lo que yo les voy a enseñar aquí es nuevo para ustedes, por lo menos para su cuerpo. Lo único que les voy a hacer es volver a redescubrir algo que ya su cuerpo sabía, pero que con los años lo hemos ido perdiendo, ¿no? Esta capacidad de ser tan buenos aguantando la respiración. Somos de los pocos simios que lo pueden hacer. Has mencionado el oxígeno, el dióxido de carbono, y como hablaremos después de esto, te preguntaba antes qué implica respirar a nivel fisiológico. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando respiramos? Claro, lo curioso de la respiración, y creo que incluso como lo enseñamos, o sea, como lo aprendemos al final en la escuela, es que es un poco contraintuitivo, porque por lo general, y a día de hoy, bueno, todos llevamos incluso un reloj en la muñeca, ¿no? Un smartwatch que nos mira pues nuestro oxígeno en sangre y demás. Y cuando hacemos ejercicios de respiración, por ejemplo, cualquier técnica, si miramos estos relojes, pues nuestra saturación de oxígeno en sangre siempre va a estar entre un 95 o 99%, a menos que tengamos algún problema respiratorio, o a menos que estemos pasando por alguna gripe, algún constipado, o que hagamos pues algunas apneas muy, muy fuertes, entre 95% y 99% de saturación de oxígeno en sangre. Es decir, que realmente cuando hacemos ejercicios de respiración para, pues, igual llenarnos de energía o al contrario, relajarnos, que suele ser lo más común, pues siempre va a estar ahí el oxígeno. Realmente lo que movemos, con lo que jugamos, es con el dióxido de carbono. Tenemos, muchas personas tienen el concepto de que, bueno, inhalamos 100% de oxígeno y exhalamos 100% de dióxido de carbono. Es decir, oxígeno bueno, dióxido de carbono malo. Pero que resulta que el dióxido de carbono, el producido naturalmente por el cuerpo, tiene muchísimos beneficios dentro del cuerpo. Por ejemplo, uno de ellos, que es con el que jugamos precisamente los ejercicios de respiración, es que el dióxido de carbono es vasodilatador. Es decir, cuando aguantamos un poquito la respiración, suben estos niveles y relaja músculo liso de venas, arterias, capilares. Por lo tanto, se ensanchan todos estos vasos sanguíneos y la sangre pasa pues mucho más holgada, digamos. Por lo tanto, baja el ritmo cardíaco, baja la presión sanguínea y nos relajamos. Aparte también que, bueno, estimula el nervio vago, que es el que nos ayuda con la respuesta parasimpática. Pero bueno, básicamente, pues para no liarnos demasiado, es que el oxígeno es con lo que nuestro cuerpo trabaja para que nuestras mitocondrias, ¿no?, conviertan el oxígeno, o sea, cojan el oxígeno y conviertan la glucosa en ATP y todo, ¿vale? Y todo este proceso. Pero realmente el dióxido de carbono, primero, es lo que nos da las ganas de respirar. Es decir, este aumento dentro de nuestro cuerpo es lo que nos da ganas de respirar. No es que nos falte oxígeno, sino que realmente aumenta el dióxido de carbono. Y lo que ocurre precisamente con esto que te comentábamos de la tolerancia al dióxido de carbono es que unos malos hábitos en el día a día hacen que esta tolerancia al dióxido de carbono baje. Por lo tanto, ese impulso respiratorio, esas ganas de respirar, llegan antes. Sales a correr y enseguida, pues bueno, si no estás bien habituado, pues al kilómetro pues ya tienes una ganas de respirar que parece pues, que te estás asfixiando. Y realmente, como digo, miras en tu reloj, en tu smartwatch y dice que tienes 95 o 99% de saturación de oxígeno en sangre. Realmente es este dióxido de carbono el que hace todo ese trabajo de impulso respiratorio. Y justamente aquí también, otra de las cosas que suelo contar, porque es interesante, es que, claro, cómo el cuerpo sabe si sube el dióxido de carbono, si baja, esto tiene que ver con los pulmones. Lo interesante de todo esto es que realmente los pulmones son solamente pues, el recipiente donde entra y sale el aire, pero es en nuestro tallo cerebral donde tenemos unos quimiorreceptores, ¿vale?, que precisamente están todo el tiempo pues, analizando los cambios en el pH sanguíneo. El dióxido de carbono, el que nombrábamos, pues es ácido. Si entiende el cuerpo, o estos quimiorreceptores, que el cuerpo se está volviendo demasiado ácido, de repente dice, oye, hay demasiado dióxido de carbono en el cuerpo y te obliga a respirar. Y eso es realmente el impulso respiratorio. Sí, os habla mucho de la famosa dieta alcalina, ¿no? Pero lo que comemos tiene muy poco impacto en el pH de la sangre, salvo que consumas bicarbonato sódico o algo así. Y la respiración, sin embargo, es un mecanismo mucho más importante en la regulación del pH. Exacto, totalmente. De hecho, es la forma más rápida de cambiar el pH del cuerpo. De hecho, ocurre una cosa que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, es que somos hiperventiladores crónicos. Bueno, deberíamos en reposo y para estar tranquilos, pues respirar unas 5, 6, 7 veces por minuto. Eso es mucho más lento de lo que lo hacemos hoy en día,
que por lo general respiramos entre 15, 16, 17 veces por minuto. Esta hiperventilación crónica hace que soltemos mucho dióxido de carbono, que como decía era ácido, entonces conseguimos lo contrario, nos volvemos alcalinos. Y lo que ocurre es una cosa que se llama alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria da dolores de cabeza, baja energía, tus células no están bien oxigenadas y normalmente suele ser uno de los primeros problemas que yo consigo pues mejorar en casi todos mis alumnos, porque en cuanto consigo que respiren menos veces por minuto, esta alcalinidad consigue pues llevar el cuerpo en ese equilibrio, ¿no?, de pH, y se acaban los dolores de cabeza, las personas empiezan a dormir mejor, empiezan a sentir menos falta de aire, incluso tienen pues mucha más energía, pero no una energía, como decíamos al principio, espiritual, no, una energía real, porque si tus células tienen mucho más combustible disponible, pues evidentemente pues pueden aprovecharlo y trabajar mucho mejor. De hecho, mi siguiente pregunta era cuáles son los síntomas de que respiramos mal, y lo has explicado ahora, ¿no? Vas a sentir además más estrés porque esa hiperventilación es percibida por el cerebro como una señal de alarma, como que está activado, por tanto, el mecanismo de lucha o huida, ¿no? Y también pues, se produce insomnio, fatiga, etc. Pero quiero profundizar en un concepto que has introducido, que me parece fundamental, que es la tolerancia al CO2. Cuéntanos un poco más a qué se refiere y en qué influye. Después te preguntaré cómo medirlo y cómo mejorarlo, pero empecemos por la definición. Justamente como te comentaba, el dióxido de carbono es lo que el cuerpo está todo el tiempo vigilando para darte el impulso respiratorio, ¿no? Volvemos a repetir el mismo concepto de antes. Realmente aquí no es tu cuerpo que le falte oxígeno, sino que tiene más o menos dióxido de carbono. Bueno, pues cuando nacemos, nuestra tolerancia a este gas es bastante alta. De hecho, yo cuando hago pues algún curso, alguna pues certificación de instructores de respiración y demás, yo suelo dibujar como si fuera un bidón, un tanque, ¿no? Donde abajo hay una puertecita, una compuerta que está cerrada al principio, y digamos que hay un sensor. Y el sensor, cuando nacemos, está en la parte de arriba de este bidón, ¿no? Pues digamos que este bidón se va llenando de dióxido de carbono y hasta que no llegue hasta la parte de arriba, hasta el sensor, ese sensor no se activa y abre esta puertecita de abajo, digamos, para liberar dióxido de carbono. Es decir, que somos muy tolerantes al dióxido de carbono. Nuestro cuerpo se va llenando, 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 y hasta cuando este bidón no imaginario llega arriba, ahí se activa el sensor, que eran estos quimiorreceptores que hablaba antes del tallo cerebral, se abre esta compuerta y sale el dióxido de carbono. ¿Qué es a qué me refiero? A esa exhalación, ¿no? Que necesitamos exhalar e inhalar para volver a llenar pues este tanque. ¿Qué ocurre? Con malos hábitos, como decía, pues respirar muy rápido, por ejemplo, o respirar con la parte alta del pecho, o también respirar por la boca, hace que este sensor, que estaba en la parte de arriba del bidón, poco a poco vaya bajando. Vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando. Y entonces este sensor está mucho más reactivo. En cuanto dejas de respirar 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, el bidón, aunque no esté lleno del todo, solo está a lo mejor a la mitad o incluso a un cuarto, ya se dispara la gana de respirar. Ya abre esa compuerta para que salga el dióxido de carbono. Es justamente una de las pruebas que se suele hacer, que dejen las personas de respirar, medimos el tiempo que tarda en sentir el impulso respiratorio, a ver dónde está justamente este sensor colocado para saber pues, si es buen respirador, si es mal respirador o esta tolerancia. Entonces, ¿cuál es mi trabajo a día de hoy? Lo que muchas veces, pues con de verdad un par de semanas, 3, 4, haciendo ejercicio de respiración se mejora muchísimo, es justamente que este sensor vuelva a donde debería estar cuando nacemos, que es en la parte de arriba del bidón, ¿no? Que consiga nuestro cuerpo tener esa tolerancia al dióxido de carbono suficientemente alta, pues para que no te den ganas de respirar tan pronto. ¿Esto qué ocurre cuando conseguimos que nuestra tolerancia al dióxido de carbono mejore? Mira, los primeros síntomas, por ejemplo, es que personas que tienen siempre la nariz congestionada y tapada, pues a partir de que aguantas unos 20 segundos sin respirar, sin tener esa sensación de falta de aire, ya tu nariz suele estar más despejada. Síntomas de asma, síntomas de rinitis mejoran muchísimo. El sueño es increíble cómo mejora. Como te decía, incluso la energía. Y el trabajo de un instructor de respiración funcional como el mío, precisamente no se centra prácticamente nada en el oxígeno y sí que me centro totalmente en mejorar que tu cuerpo sienta cada vez más tarde la sensación de falta de aire. Imagínate lo increíble que es esto en los deportistas. Es decir, si tú puedes hacer 3, 4 sprints, 5, 6, recuperarte
y que tu cuerpo sienta sensación de falta de aire mucho más tarde, eso te convierte pues, en un deportista mucho más eficiente. Claro, si tienes una alta tolerancia al CO2, pues los músculos van a captar oxígeno con más facilidad, ¿no? Después podemos hablar del efecto Bohr y por tanto vas a ser más eficiente y rendir mejor. Exacto. Mencionaste muy rápido ese test y para asegurar que se entiende bien, porque además es muy fácil de hacer, si lo entiendo correctamente, consiste en respirar normal, estando sentado, ¿no? En reposo, haces una exhalación y ahí te tapas la nariz para asegurar que no respiras y cuentas el tiempo, no todo lo que puedas aguantar, sino el tiempo hasta el momento que notas ese primer impulso respiratorio, ¿no? Exacto. Bueno, este se llama el test de Volt, Body Oxygen Level Test, que siempre me ha parecido curioso el nombre porque para nada mide el oxígeno. Pero bueno, así se llama, Body Oxygen Level Test. Lo que mide realmente, precisamente, es cómo de tolerante es tu cuerpo a la acumulación de CO2, de dióxido de carbono. Y decías que 20 segundos sería lo mínimo, ¿no? Exacto. Normalmente este test lo mejor es hacerlo por la mañana. Bueno, te levantas, pues vas al baño, te puedes beber un vaso de agua, haces un par de respiraciones tranquilas, te puedes poner un cronómetro delante, ¿no? Que es lo más fácil, y tomas una inhalación tranquila, una exhalación también relajante, y cuando sueltes el aire, pones el cronómetro, ¿vale? Y cuando sientas la primera sensación de falta de aire, que no es hasta que no aguantes más, vas a notar como unas pequeñas contracciones en el diafragma o incluso la garganta, porque la garganta y el diafragma pues están muy conectados, pues ahí en esas primeras vibraciones de tu diafragma, esas primeras ganas de respirar, esa hambre de oxígeno, entre comillas, paras el cronómetro, ¿vale? Y eso es un muy buen medidor de dónde está tu tolerancia al dióxido de carbono. Por lo general, mínimo, donde deberíamos estar todos es en 20 segundos. Es decir, que tú pongas el cronómetro después de la última exhalación y esas ganas de respirar te vengan como a los 20, 21 segundos. A partir de ahí es donde, como te digo, empiezan a mejorar muchísimos de los síntomas de los problemas respiratorios que tenemos hoy en día. 20 es el mínimo, pero si por ejemplo eres deportista y quieres mejorar pues muchísimo pues tu performance en cualquier disciplina, yo intentaría trabajar con esa persona hasta que llegue mínimo a 40 segundos. 40 segundos sin que tu cuerpo sienta que esa acumulación de dióxido de carbono dentro pues le da ganas de respirar, porque ahí sí que te conviertes, te digo, o sea, no en un superhumano, pero casi. Después quiero profundizar en esto, volveremos a cómo mejorar esta tolerancia, pero seguramente el simple hecho de respirar mejor ya va a tener un impacto positivo, ¿no? Así que hablemos de respirar mejor, que en el fondo es no hacer lo que decías antes, que eran errores o problemas típicos, ¿no? Y quizás la recomendación principal, no sé si coincides conmigo, es respirar por la nariz. O sea, mucha gente respira por la boca y más allá de los problemas que mencionaste antes, ¿no? De fatiga, de insomnio, etcétera, sabemos que una respiración bucal constante desde pequeños produce cambios estructurales en la cara, ¿no? Con la típica cara con mentón más metido, una cara más estrecha. ¿Cómo se explica esta relación entre respiración bucal y estos cambios en la morfología de la cara? Y justamente vamos de nuevo al test que te comentaba antes, al Volt. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando de repente haces este test y a las personas pues igual le das 5 segundos o 10 segundos, pues bueno, igual creen que tienen algún problema respiratorio, que les pasa algo, que están enfermos. Bueno, realmente si tienes por debajo de 20 segundos, lo que habla es que tienes un gran margen de mejora. ¿Y cómo se puede mejorar? Se mejora muy rápido, sobre todo en las primeras semanas, en cuanto empiezas a poner conciencia en tu respiración, en cuanto empiezas a inhalar y exhalar solo por tu nariz, y en cuanto empiezas a respirar un poquito más lento, en cuanto empiezas a hacer algunas prácticas incluso en la noche, que ahí no podemos controlar la respiración. En cuanto tu respiración vuelva a ser funcional, que funcional significa que tu respiración esté optimizada para cada momento de tu día. Es decir, tu respiración es de una forma cuando haces deporte, tu respiración es de otra forma cuando sales a caminar o cuando estás en reposo, ¿no? Pues esa respiración funcional es la adecuada en cada momento, ¿no? Pues uno de los elementos que más consigue más rápido que este Volt, que estos segundos aumente, es volver a recuperar la respiración solo nasal. Nuestra nariz, que bueno, este trocito que tenemos aquí delante de cartílago y demás, bueno, realmente nuestra nariz es enorme, es casi como una pelota de tenis dentro de nuestra cara, y de hecho, si llevamos la lengua arriba al paladar, ese paladar blando, eso es el suelo de nuestra nariz. Hasta ahí llega nuestra nariz, ¿vale? Dentro de nuestra cara hay unas cuevitas que se llaman senos paranasales que hacen muchísimo trabajo importantísimo. Por un lado, filtran el aire, lo calientan, lo humedecen. Y esto ya de por sí hace que llegue un aire de mayor calidad a tus
pulmones, ¿vale? Bueno, la nariz cumple más de 30 funciones, algunas respiratorias y otras no. Sin embargo, la boca, ¿vale? Porque yo creo que es la pregunta que más me han hecho en todos estos años y que, bueno, después de decirles esto, tienen claro que sí, ¿vale? La inhalación por la nariz. Pero a mí en el colegio me dijeron que mi profesor de educación física, el que fuera, que soltara el aire por la boca, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que esa respiración por la boca, aunque sea solo la exhalación, también produce cambios en el cuerpo. Bueno, solo el hecho de soltar el aire por la boca ya cambia el pH de tu boca, lo vuelve más ácido, por lo tanto, más proclive, por ejemplo, a las caries. Pero también es importantísimo que hables de la respiración, solo tenemos en cuenta la nariz, y es que si sueltas el aire por la boca, tu lengua no está colocada donde debería. La lengua, por lo general, cuando está en reposo, debería estar 3/4 partes arriba en el paladar, sin empujar los dientes. Eso facilita muchísimo, muchísimo la respiración, que el aire entre por la nariz y salga sin demasiada fricción, ¿vale? Y por lo tanto, una lengua arriba, bien colocada en el paladar, mejora muchísimo. Esto sobre todo, ¿qué es lo que hace también que mejore? Mejora incluso la forma de nuestra cara, porque la lengua es un músculo muy, muy fuerte. Y igual que arriba, colocada, es su sitio donde debería estar siempre de forma natural. De hecho, si cerramos la boca y tragamos un par de veces, ahí donde se coloca la lengua de forma natural, ahí es donde debería estar siempre. Pero esa lengua tan fuerte, ¿no? Colocada abajo, estirando incluso un poquito la garganta hacia abajo, pues empieza a deformar nuestras caras. Y de hecho, en los últimos años, lo que se ha visto en las investigaciones es que está ocurriendo una cosa muy curiosa en los niños, que es una cara que se llama cara adenoidea, ¿vale? Que son niños que desde pequeños pues empiezan a tener su nariz siempre congestionada, por lo tanto, intentan pues respirar y la segunda vía que tienen, ¿no? Es la boca. Y esto, por un lado, hace que su mandíbula no se desarrolle lo suficiente, ¿vale? También tiene muchísimo, muchísimo que ver la dieta demasiado blanda que tenemos hoy en día. Justamente en el libro que comentaba al principio, James Nestor, pues hizo muchas investigaciones pues, para su libro y vio muchos cráneos de hace solamente 500, 600, 1000 años y veía que las mandíbulas estaban bien desarrolladas, eran mandíbulas anchas, dientes bien colocados y sin embargo creo que a día de hoy hay muy pocos niños, incluso en mi caso, en el que de mayores nos hemos tenido que poner pues, diferentes mecanismos para ensanchar nuestra boca, para colocar bien los dientes. Es rara la persona ya con una cierta edad que no se tiene que sacar una muela del juicio, ¿verdad? Porque no tenemos espacio. No sé si conoces a Weston Price, que fue un dentista de principios del siglo XX y veía esto mismo en las poblaciones que investigaba, ¿no? Cuando iba a poblaciones que mantenían una dieta más ancestral o sin harinas, azúcares, estos alimentos refinados que empezaban a aparecer ya en aquella época, pues veía dentaduras perfectas, ¿no? Con caras más anchas, les cabían las muelas del juicio, pero en las ciudades industriales, ¿no? En Londres y ciudades donde ya empezaban a proliferar estas dietas más procesadas, más blandas, ¿no? Que requerían menos masticación, pues observaba ya no solo más caries y problemas dentales, sino mandíbulas y caras peor formadas. Exacto, de hecho, si ahora, pues, digamos que mezclamos todos estos elementos que he dicho. Por un lado, lengua en la parte de abajo, respirando por la boca. Luego, una dieta demasiado blanda. ¿Qué ocurre? Que la mandíbula sí o sí tiene que crecer. Y cuando no crece a lo ancho, pues crece a lo largo. Y es lo que da estas caras de caras adenoideas, con los ojos como hacia adentro, narices aguileñas, la mandíbula también clase 2, que se llama, o clase 3, que es hacia adentro. Y una de las cosas que ocurre muchísimo es lo que se conoce como paladar ojival. Es decir, que ese suelo de nuestra nariz está demasiado arriba. Por lo tanto, hace vías respiratorias demasiado estrechas. Por lo tanto, caras mal desarrolladas, vías respiratorias altas estrechas. ¿Qué ocurre esto? A la larga, van a ser personas sí o sí que respiren por su boca. Ese es uno de los malos hábitos que vamos teniendo desde pequeños, que empezamos en el colegio, nuestro sistema inmune pues está débil, cualquier catarro, ¿no? Cualquier virus que pillamos congestiona nuestra nariz, esos niños, niñas empiezan a habituarse a respirar por su boca y ya empiezas a entrar en un círculo del desastre, digamos. Es decir, entre menos respiras por la nariz, más congestionada estás, por lo tanto más respiras por tu boca, por lo tanto tu lengua no está bien colocada, por lo tanto tu mandíbula no se desarrolla bien, se desarrolla hacia arriba y, pues como digo, o sea, a día de hoy hay muchos, incluso dentistas, ortodoncistas especializados en
respiración funcional, que es para, más que pensando en la colocación de los dientes, piensan en cómo ensanchar pues, esa mandíbula, esas vías respiratorias, para que ese niño o niña vuelva a respirar bien. Entonces, un elemento importantísimo es la respiración nasal desde pequeño. Como padres, madres, pues vigilar mucho que los hijos respiren bien por su nariz, que esté bien pues abierta. Hay diferentes ejercicios incluso que se puede hacer. Y luego incluso vigilar bastante la respiración por la noche. Cada vez me encuentro más padres, madres que me preguntan qué pueden hacer porque su hijo o hija de 6, 7 años ya está roncando por la noche, por ejemplo. Y eso ya empieza a ser, pues, evidentemente un síntoma de que esa respiración, esas vías respiratorias no están lo suficientemente bien desarrolladas. Y en estos casos, ¿cómo ves esta estrategia de taparse la boca con esparadrapo por la noche, ¿no? Porque claro, durante el día es más fácil ser consciente de esa respiración, pero por la noche no podemos hacer nada, ¿no? Entonces está bastante de moda esta idea de taparse la boca. ¿Qué te parece? Lo de taparse la boca, yo tengo diferentes personas que les parece súper extraño al principio y que normalmente suelo indicarlo cuando duermen mal y que luego, después de un par de semanas de estar poniéndoselas, de habituarse, porque lleva, pues, evidentemente unos días de habituarte a tener eso en la boca, su frase es: hacía años que no dormía tan bien. Claro, esto es espectacular, sé que vende muchísimo, pero claro, antes de yo indicarle a esa persona que se tape la boca, primero hay que hacer una serie de pruebas, evidentemente un test, preguntarle si tiene una nariz saludable, es decir, que nadie se tape la boca por la noche si no tiene una nariz funcional. Si tienes un tabique nasal demasiado desviado, si tienes pólipos nasales, que son las típicas vegetaciones, cornetes demasiado inflamados, oye, primero hay que hacer un trabajo previo de mejorar esa nariz para que luego tapándote la boca no tengas ningún problema. Bueno, hay una prueba tan fácil como que tú y yo ahora simplemente cerramos la boca y durante 1 minuto respiramos por nuestra nariz con normalidad. Si una persona durante 1 minuto puede respirar por su nariz con normalidad, va a poder taparse la boca sin ningún tipo de problema. Pero como digo siempre, no todo es para todos y siempre pues hay que hacer pues un poco pues un estudio inicial, ver si la persona se puede tapar la boca o no. ¿Por qué? Porque es cierto que la persona, como tú dices, puede poner conciencia en su respiración durante las 16 horas del día que estamos despiertos. Puede hacer los mejores ejercicios, puede irse pues, a correr solo respirando por su nariz, hacer sprint, bueno, tener incluso, intentar mejorar su VO2 max, ¿no? Pero claro, si luego llega la noche y se pasa 8 horas respirando por su boca, pues digamos que tira por el suelo todo este trabajo que ha hecho. Y en personas que suelen sentirse congestionadas, ¿no? Con la nariz tapada y que esto les lleve a respirar más por la boca, sin que haya problemas estructurales, ¿no? Un tabique desviado, cosas así, ¿qué les podemos recomendar? Hablas, por ejemplo, en el libro de lavados nasales, ¿qué se puede hacer aquí? Mira, por lo general, pues bueno, ya sabemos que el cuerpo lo que no utiliza lo desecha. La nariz no queda fuera de esta lógica y por lo tanto, como digo, si entre menos lo utilizamos, pues más congestionada está, los cornetes se suelen inflamar y se puede tardar unas 4, 5, 6 semanas con diferentes protocolos en volver a recuperar una respiración funcional solo por la nariz, una respiración buena nasal. Incluso antes, ¿no? Siempre se suele dejar pues este margen, pero normalmente en 3, 4 semanas una persona que igual su nariz está pues siempre congestionada por la rinitis, por ejemplo, pues puede volver a recuperarla. Hay unos elementos que te pueden ayudar, ¿no? Es como cuando empiezas a montar en bici de pequeño, ¿no? Y te pones los ruedines, ¿no? Pues para ir más o menos manejándote y aprendiendo a estar en equilibrio. Y estos ruedines que yo hablo, pues suelen ser, por ejemplo, lavados nasales, como los que comentabas, que sí es cierto que los tenemos muy en cuenta, los padres los tienen muy en cuenta para sus bebés, porque cuando nacemos no podemos respirar por la boca. Hasta los 6, 7, 8 meses que empieza a desarrollarse lo que es el aparato fonador, precisamente también la lengua baja, pues un bebé no puede respirar por su boca. Y ahí son importantísimos los lavados nasales. Pero sí es cierto que luego de adultos, pues nos olvidamos de que esto puede ser pues una buena forma de tener nuestra nariz despejada. Lavados nasales, que puede ser con suero fisiológico. Hay personas que se preparan pues agua templada, con sal marina, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser una buena forma. Otra cosa importantísima, pues que ayuda bastante, son los sprays de soluciones salinas, agua de mar y demás. Sí es cierto que todo lo que tenga que ver con medicamentos tipo Respibien, o sea, yo soy, no sé, tengo creo que una guerra contra este tipo de sprays porque
tienen una serie de elementos y químicos que son espectaculares. Es decir, en cuanto te los pones, muchas personas que seguramente nos están escuchando cuando oyen esto de Respibien, no sé en otros países cómo se llama, pero digamos que son estos sprays que al segundo de ponértelos ya te liberan la nariz, tienen una eficacia enorme, pero a la larga resulta que si no te los pones, tu nariz nunca va a estar despejada. Entonces eso hay que empezar a erradicarlo. De hecho, ya se conocen varios casos de personas adictas a este tipo de spray. Y los que yo hablo son de agua de mar, solución salina, y luego hay otro elemento que también es bastante interesante en estas 4, 5, 6 semanas de recuperar una nariz que funcione bien, que son las tiras nasales, que ahora también se han puesto muy de moda, pero que de moda no tienen nada. Es decir, en las farmacias, esta marca que se llama Pérez Wright, yo creo que lleva, pues no sé, más de 20 o 30 años funcionando y estando en farmacias. Ahora un poquito igual lo vemos más en redes sociales, pero este tipo de tiras nasales, como tienen una pequeña resistencia, te las pegas en la nariz, aquí no hay químicos ni nada extraño, simplemente su función es que te abre las narinas y entonces por lo tanto entra más aire por tu nariz. Funciona igual que, por ejemplo, que los dilatadores nasales, ¿vale? Que son estos trocitos de plástico que te puedes poner dentro de la nariz también, pues para de nuevo abrir las narinas y que te facilite esa entrada de aire. Pero como digo, poniendo conciencia en tu respiración, con este tipo de elementos, haciendo diferentes ejercicios, pues puedes en 3, 4 semanas volver a tener una respiración funcional. Y conozco muchas personas, muchos casos, ya en estos años, pues te puedes imaginar que igual llevan mucho tiempo, 10, 15 años, sin poder respirar o por un lado de su nariz o prácticamente nada de su nariz, y que después de una sesión de 1 hora, de repente esa nariz vuelve a mejorar muchísimo. Luego, evidentemente, hay que hacerlo día tras día, pero que en solo 1 hora de sesión, pues esa nariz de repente vuelve a recuperar esa funcionalidad. Muy bien, pues primer gran consejo, respirar por la nariz la mayor parte del tiempo, y el segundo consejo, paradójicamente, sería respirar menos, ¿no? Que lo comentabas antes, proponías como 6 respiraciones por minuto, que me parece muy poco. Sí, es muy poco. Yo tengo como 12, 13 por la noche, y entiendo que también hay ejercicios para bajar esta frecuencia respiratoria. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de ejercicios que solemos conocer o incluso yo pues en redes sociales los enseño, pues son al final ejercicios que lo que buscan es control del sistema nervioso, o para activarlo o para relajarnos, ¿verdad? Pero los ejercicios que buscan mejorar esta tolerancia al dióxido de carbono que hablábamos, o mejorar, pues en general nuestra respiración, lo que son ejercicios que buscan sentir, mientras lo estás haciendo, una ligera sensación de falta de aire. Siempre en ese equilibrio entre seguir respirando, porque a veces sí que haces un poquito de apnea, pero seguir respirando, sentir una sensación de falta de aire durante 5, 10 minutos durante el día, es decir, cada vez ir haciendo tu respiración más lenta, incluso tu diafragma va a empezar a vibrar un poquito, vas a tener como esa sensación de sentir falta de aire. Esto con el tiempo, poco a poco, pues vas, digamos, consiguiendo ese equilibrio perfecto. Pues con este ejercicio, pues puedes, por ejemplo, mejorar esa tolerancia al dióxido de carbono. Son ejercicios, como digo, lo que buscas es sentir durante 5 o 10 minutos una ligera sensación de falta de aire, pero que puedas tolerar. Y, por ejemplo, son este tipo de ejercicios que son diferentes, que no se suelen mucho pues, mostrar por ahí, que como digo, casi siempre todos son pues, para un poquito controlar el sistema nervioso, pero son este tipo de ejercicios de respiración funcional lo que realmente va a hacer que volvamos a recuperar pues, una respiración que haga que nuestro cuerpo esté pues, en equilibrio, que esté sano, que nuestra bioquímica esté en su lugar. Hablabas también antes del diafragma y se habla mucho de esta respiración diafragmática. ¿Te parece esto relevante o no le das mucha importancia? El diafragma es el músculo más infravalorado de todo el cuerpo. De hecho, bueno, vas al gimnasio, vas a cualquier lado y está todo el mundo ejercitando todos los músculos del cuerpo, menos el diafragma. Porque justamente el diafragma es un músculo, es el principal músculo de la respiración. Bueno, justamente también cuando hablo del diafragma, es una historia que suelo contar que me gusta muchísimo porque me ayuda a ejemplarizar 2 cosas. Primero, la resistencia y el ahínco que tiene lo que es la raza humana, y luego la importancia del diafragma. La historia es de un niño de hace pues unos 76 años en Texas que contrajo la polio, la poliomielitis, ¿no? Y en los casos más graves pues se paralizan todos los músculos del cuerpo. Eso es lo que le pasó a Paul y evidentemente uno de esos músculos fue el diafragma. Entonces,
en aquella época, pues habían cámaras, o sea, salas llenas en el hospital de un aparato que se llamó comúnmente pulmón de acero. Bueno, realmente eran cámaras de presión negativa. Las personas que se les paralizaba todos los músculos, evidentemente también su diafragma, pues entonces no podía respirar, porque los pulmones son solamente el recipiente, ¿vale? Para que entre y salga el aire. Realmente quien hace ese trabajo para que entre y salga el aire es el diafragma. Pues ponían a estas personas dentro de estos pulmones de acero, con la cabeza por fuera, y estas cámaras, pues digamos que actuaban de diafragma. Creaban presión negativa, el aire entraba dentro de su cuerpo, luego presión positiva y el aire salía. Pues en los hospitales, sobre todo pues en Estados Unidos, habían salas y salas llenas de estas cámaras. Pues Paul Richard, como digo, me gusta siempre poner su ejemplo, porque primero fue la última persona, de hecho murió a principios de este año con 76 años, era la última persona en el mundo que seguía viviendo dentro de un pulmón de acero, de estas cámaras de presión negativa. Y es una historia de superación increíble porque, pues, la verdad que aunque veas los vídeos, veas las fotos, pues, de él, pues la verdad que se le veía bastante incómodo, pero siempre tenía una sonrisa en la boca. De hecho, dentro de esta cámara, de este pulmón de acero, consiguió hacer la carrera de Derecho, por ejemplo. Escribió un libro durante 5 años con un bolígrafo amarrado en un palo. Y, como digo, por un lado, es una historia de superación increíble, de resiliencia espectacular. Y por el otro lado, me ayuda pues justamente a darle la importancia al diafragma que merece. Porque, como digo, si tu diafragma se para, como le pasó a Paul Richard por la polio, pues tu cuerpo no puede respirar. El diafragma está justamente debajo de los pulmones. Tiene forma de paraguas y se agarra a las últimas 3 costillas y también incluso pues a la columna. Evidentemente, la parte respiratoria está muy clara. Este diafragma baja un poquito. De hecho, baja muy poco. Por lo general, unos 2,5 centímetros cada vez que inhalamos. Cuando estamos haciendo deporte, quizás sí puede bajar hasta 6 centímetros. Y digo este detalle porque una de mis luchas también de estos últimos años es enseñar a las personas a respirar bien de forma diafragmática. Que nada tiene que ver con hinchar el abdomen. Nada tiene que ver con llenar la barriga de aire. Bueno, debajo de los pulmones no hay aire. Bueno, no hay aire que no esté, digamos, pues en sangre y demás, ¿no? Pero debajo de nuestros pulmones no se guarda gran cantidad de aire. Por lo tanto, no necesitamos expandir nuestra barriga hacia afuera, ni inflarnos, ni mucho menos. Realmente, lo que yo enseño es que las personas se pongan las manos en las últimas 3 costillas, ahí agarrándoselas, pueden hacer un poquito de presión precisamente, ¿no? Como si cogieras una pesa en el gimnasio, y que cuando inhales, imagines que llevas el aire entre tus manos. Entonces, tú lo que vas a notar es como tus últimas 3 costillas se expanden en 360 y luego cuando exhales vuelven a su sitio original. Eso es una buena respiración diafragmática. Prácticamente el pecho no se mueve y prácticamente tampoco la barriga se mueve. Y el diafragma no solo pues tiene que ver con la respiración, sino incluso tiene mucho que ver con la postura, ¿verdad? Incluso cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio, es muy buena idea, por ejemplo, cuando hacemos pues sentadillas, inhalar para que baje nuestro diafragma, también activa el músculo transverso y digamos que proteja todo nuestro core pues para bajar ese peso y que nuestra columna esté, digamos, protegida. Pues ejercitarlo, tener un buen tono muscular, pues es muy buena idea. De hecho, en cuanto a algún alumno, alguna persona que se pone en contacto conmigo y le indico hacer un par de respiraciones y nota como aquí en el plexo solar, ¿no? Cuando te dan una mala noticia, cuando algo te pasa, ¿verdad? Pues lo sientes aquí como en la boca del estómago, que se dice, bueno, eso es en el plexo solar y justamente el diafragma pues se contractura como cualquier otro músculo y se contractura mucho con el estrés, se contractura mucho con la ansiedad, con una respiración errática. Y hacerse automasajes de diafragma, por ejemplo, que puedes buscarlo en YouTube, automasajes de diafragma, es el vídeo que yo creo que más suelo enviar, que es de un fisioterapeuta que te enseña cómo hacerlo, o incluso ir a un fisio a que te ayude a soltar, a descontracturar el diafragma, es muy buena idea y puede ser un punto inicial para muchas personas para empezar realmente luego a restablecer una buena respiración. El diafragma, como digo, baja muy poquito, son solo 2,5 centímetros y no necesita que tú le hagas espacio haciendo tus órganos hacia afuera para que baje. De hecho, es muy
una de sus funciones también que tiene es mover un poquito los órganos, pues para ayudar, por ejemplo, también al sistema linfático, ¿verdad? O sea, el diafragma es ese músculo que está en mitad de nuestro cuerpo y que tiene funciones prácticamente en todos los otros sistemas. Por lo tanto, una buena respiración diafragmática, pues también ayuda muchísimo a que el cuerpo esté en equilibrio. Y luego, un detalle interesantísimo que en los últimos años también pues, se habla bastante, que es el nervio vago, ¿vale? Hay una relación importantísima entre el nervio vago y el diafragma, porque el nervio vago, de los 12 pares craneales que tenemos, es el único que no pasa por la columna. Sale justamente, digamos, de aquí del cuello, del tallo cerebral, sale hacia adelante y pasa por el corazón, por los pulmones, bueno, pasa por los diferentes órganos y pasa justamente por la mitad del diafragma, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una buena respiración diafragmática, es como si masajeáramos el nervio vago. El nervio vago responsable de la respuesta parasimpática, la de relajación, calma, la que se tiene que estar activa cuando dormimos. Vale, pues con una buena respiración diafragmática masajeamos el nervio vago, lo estimulamos y también estimulamos esta respuesta parasimpática. Entonces es uno de esos elementos que tenemos también pues para relajarnos. Pues fíjate que simplemente que a día de hoy estamos en una vida demasiado estresante, con demasiada ansiedad, con burnout, que simplemente pues que respires con tu nariz, que hagas esta respiración diafragmática que te digo para masajear tu nervio vago y que la hagas un poquito más lento, pues estás desde tu cuerpo mandándole todo el tiempo señales a tu cerebro para estar un poquito más en calma y en tranquilidad. Se dicen que la respiración es el control remoto del sistema nervioso y es una forma muy directa de influir en él y en este caso de calmarnos, ¿no? Y con este consejo, con esta técnica vamos a terminar. Un placer de verdad charlar contigo para aprender sobre algo tan básico pero fundamental como es la respiración. Y nada, que sigas meditando por el mundo. Nada, muchísimas gracias a ti, Marco, por darme este espacio, como te digo, para hablar de lo que más me gusta, que es de la respiración. Y bueno, como digo, es un consejo que siempre suelo dar a todo el mundo. Bueno, siempre hablo de muchísimas cosas. Simplemente con que la próxima semana pongan conciencia en cómo respiran, que no cambien nada. Si respiran muy rápido, si respiran demasiado por la boca, si roncan, pues ya estarán pues poniendo pues un ladrillito dentro de esta mejora de su respiración y luego a partir de ahí pues ya puedes ir cambiando cosas poco a poco. Que no se estresen, que es muy fácil mejorarla, pero que de momento conciencia en cómo respira para saber justamente lo que tienes que cambiar. Pues nada, ahí quedan esos deberes para la audiencia. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias, Marco.